Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, bienvenidos a un vídeo de las obras, un día de partido. Nos encontramos en la parte de Castellana y lateral oeste. Como podéis ver, tenemos a muchos aficionados ya antes de que empiece el partido y nosotros vamos a ver las novedades que hay en los aledaños. Luego accederemos, por supuesto, a vivir ese gran partido, esa gran reacción aquí en el canal al Real Madrid Atlético de Madrid, que tendréis en otro vídeo, por supuesto, pero en este plasmaremos todas las novedades, tanto en el exterior como en el interior, así que vamos a dar una vuelta, mira. Ahí podemos ver vídeos del Real Madrid, en este caso sacando las bandejas. Vamos a dar una vuelta. Han estado estos días creando socavones en la parte central de Castellana, más o menos lo tenemos igual que los últimos partidos antes de que empezasen esos trabajos. Ahí podéis ver toda la amplitud que tienen los aficionados para poder transitar sin ningún tipo de problema por aquí, por Castellana. Allá al fondo es donde han colocado esas vallas, esos corralillos para que la gente sepa por dónde no tiene que pasar. Venga, seguimos. Acabamos de ver llegar al bus del Real Madrid, que lo veréis en el vídeo de reacción, y mirad esta parte de la plaza de Sagrados Corazones, cómo se ve, ¿eh? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Mirad qué imagen. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y ahora que ha pasado el bus, ya podremos pasar por la plaza de Sagrados Corazones para ver cómo está quedando la mini fachada que vemos todos los días. Vamos por allá. Bueno, pues ya ha pasado el bus del Real Madrid, ya han abierto las puertas, pero antes tenemos que sacar esta plaza de Sagrados Corazones porque han avanzado los trabajos, ¿eh? Hemos visto trabajos de jardinería en esta pradera escondida, trabajos también en esta pradera mágica que tenemos ya en Concha Espina. De momento, pues poca novedad, ¿no? Poca novedad, que básicamente han estado plantando, y también la novedad, bueno, de la valla esa que tenemos ahí, pero poco más, a por más. Vamos a ir por aquí porque quiero que veáis todos estos trabajos que han realizado en toda esta zona. Mirad estos bloques, imagino que será adorno. Y estas son las nuevas losas que han colocado cerrando esta fachada. ¿Cómo ha cambiado la historia, eh? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Señores y señoritas. También los remates finales aquí. Sobre todo estas losas quedan muy bien, ¿eh? El contraste con la fachada han acertado de lleno. A ver qué hay aquí. Una entrada para el parking, ascensores. Está en la -1 ahora. Qué chulo. Así que nada, pues a ver qué más podemos ver. Vamos a asomarnos por esa vallada allí. Sí. Y esta estructura, y diciéndola adiós porque en breve ya la veremos desmontar. Aquí pocas novedades, pero bueno, voy a sacarlo. Todos esos conductos, que es el riego, el propio riego que va a tener la pradera. Y ahí arriba podemos ver la nueva plantación, ¿no? Los nuevos arbustos, las nuevas plantas y los árboles, que también dentro de poco veremos cómo empiezan a brotar ya sus propias hojas. Y esta imagen, pues, que menos que dejar un like, ¿no? Mira, ¿eh? Mira qué maravilla. ¡Wow! De fantasía. Y ahí tenemos la puerta 56-58, que es la única de estas puertas más cercanas a la Torre A, donde han colocado pues el banner informativo. Así que venga, vamos a acceder. Vamos a ver si primeramente podemos ir a la tienda oficial del Real Madrid. Obviamente
no justo dentro, pero lo máximo que podamos, y a ver si podemos ver los avances en toda esa zona. Vamos para adentro. Bueno, pues esta zona no ha avanzado mucho, la verdad. No ha avanzado mucho porque aún tienen que seguir trabajando en estas paredes. Las escaleras mecánicas, que ya sabéis que tenemos ya nuevas, habilitadas, operativas. Todo el material, mira, ahí tenemos una limpiadora, ¿no? Una limpiadora. Esto lo vimos la última vez. No sé yo, Wow, es que es impresionante, tío. Cada vez que vengo... Claro, habría que subir por el otro lado. Habría que subir por allí. Porque por allí sí podemos ver... Sí, hay que ir por allí. Hay que ir por allí. Aquí todo el material acopiado. Todo ese material que tienen que seguir colocando en la obra. Hay que ir por allí para ver el momento clave, ¿no? Que es los trabajos que están realizando de la tienda. Iba a decir, vamos a aprovechar ahora que no está encendida ni puesta la música, pero sí. Una vez que te vas acercando, vas escuchando la música de Cerrica. Sí, está encendida a un volumen bajito, pero está encendida. Mira. Madre mía, qué bestialidad. Vamos a tener un tifazo, eso luego lo veremos en el vídeo de reacción. Bueno, espero que lo veáis, Espero que lo veáis porque va a ser increíble. El Atlético de Madrid se ha quejado por la cubierta, no porque sea bonita, sea blanca o por lo que sea, no. Ya sabéis que al final si se cierra la cubierta, el sonido ambiente es más espectacular y es por eso que al final ellos tienen miedo, no quieren que el número 12, el jugador número 12, actúe sobre el derbi que vamos a tener en el día de hoy, que bueno, cuando estéis viendo el vídeo ya sabréis el resultado. Pero bueno, ahí podemos ver las letras del Real Madrid, la cubierta totalmente cerrada, no hay LEDs encendidas, tampoco tenemos las pantallas encendidas del videomarcador 360 ya con estas esquinas terminadas y con esta de aquí a falta de empezar no, porque ya empezaron colocando esos embellecedores negros, esos plásticos negros en la parte inferior, ahí los podéis ver. Así que bueno, a ver si ahora antes del partido contra el Girona, que jugamos el sábado que viene aquí, pues da tiempo a colocar la primera malla LED. Pero bueno, increíble, increíble, así que vamos a seguir navegando, por cierto, antes de que venga más gente aquí a esos palcos. Mirad la línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro. Mira. Vamos a acercarnos todo lo que podamos. Mirad, madre mía. Yo quiero uno de estos, con las escaleras ascendentes, descendentes, estas escaleras de acceso a estos palcos VIP que tenemos en el lateral este. Mirad, qué verdadera pasada, Muchos de estos palcos los ocupan los jugadores del Real Madrid que no están convocados, los lesionados, los sancionados y por supuesto pues muchas personas que lo contraten. Vamos a seguir navegando por el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Parece que no, pero han avanzado, Además podéis ver los vomitorios, también han pintado las paredes de los laterales y el techo. Ahí lo tenéis. Aquí a la derecha vamos viendo los baños ya que van habilitando. Y es verdad que falta mucho, falta muchísimo, pero por lo menos vemos avances, claros avances, por fin ya, en el lateral este. Vamos a ver si podemos bajar. Sí, ahí están. Hay que buscar el sitio exacto para poder bajar, o al menos poder ver el sitio que conecta con la nueva tienda. A ver. Creo que está justo debajo de nosotros. ¿Puede ser? Sí, justo está aquí. Justo está aquí, pero claro, está todo tan apagado. Vamos a ver si desde el otro lado lo podemos ver. Ah, pero no podemos bajar. No, tío. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? No, pero no se puede ver. Creo que lo voy a intentar desde el Torreón. Claro, porque aquí ya no me deja bajar. Lo voy a intentar desde el Torreón. Y a lo mejor bajando por aquí
Ay, 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 ay. Hola, hola. Unos entran y yo me voy. Nada, no se ve. Misión fallida, chicos. Misión fallida. Bueno, ahí está. Esa es la tienda, futura tienda, aquí en el lateral este. Pero como podéis ver, nada, no se puede ver. Bueno, vamos a seguir. La vida no para aquí, ¿eh? El único que puede llorar hoy es el Atlético de Madrid cuando pierda. Bueno, vamos a ir primero al fondo sur. Ya sabéis que han estado realizando trabajos en estos vomitorios que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, así que vamos por allá. Vamos a ver si tenemos alguna sorpresa. Estaremos en este y posteriormente iremos a este. Es el que parece que está más avanzado. Oye, me acabo de asomar para ver uno de los acabados de acceso a la zona de tribuna. Y mirad. Bueno, esto ya de momento es uno de los vomitorios de los que hablaba. Pero es que mirad. ¡Qué pasada! ¿Cómo ha cambiado todo esto desde la última vez que estuvimos, eh? He de decir que esto deberían cambiar, o al menos echar algún tipo de producto antideslizante. Porque hoy no llueve, pero ha habido partidos que llovía y no veas cómo resbala. Pero sobre todo mirad el acabado. No sé qué tipo de material es, parece plástico. No sé qué tipo de material. Así reflejante. También podemos ver cómo han pintado aquí. ¡Guau! Si venís por aquí, tened mucho cuidado porque esto resbala demasiado. Hoy no, porque no ha llovido, no está todo húmedo. Pero esto no lo teníamos en el último partido. Y vamos a ver... ¡Guau! Aquí también, mira. Todo esto de aquí arriba son nuevos focos. Estoy flipando porque... Madre mía. Mira, esto es lo que hemos visto estos días. Cómo pintaban. Pared, obviamente. Todo recién pintado. No han puesto el escudo. No han puesto de momento nada. Simplemente han pintado. Azul, pues bueno, un azul oscuro. Azul navy, ¿no? Azul marino. Ahí va, sale. Ya los porteros del Real Madrid. Y nada, los asientos pues ya los conocéis, ¿no? Los de siempre. Sí. Y los palcos, pues bueno, pues igual. Aquí tenemos asientos VIP. Estos son asientos VIP. Así que vamos al otro vomitorio. Y el tema de los acabados me encanta, ¿eh? Esto, la verdad que han acertado al 100%. No sé si son los finales, pero la verdad es que quedan muy, pero que muy bien. Imagino que a lo mejor esto es para las zonas VIP, entradas zonas VIP. Y aquí, bueno, pues todavía no lo han puesto. Como podéis ver, las bandejas, el cableado a simple vista. Así que aquí queda todavía un poquito de trabajo. Pero no os penséis que me he pasado el vomitorio, ¿eh? No. Es para que veáis esto también. Aquí falta todavía. Es verdad que, mirad, han avanzado con los trabajos de pintura. Tienen que seguir hacia allá. Pero muy bien, ¿eh? Vamos a ver el vomitorio, el susodicho. Pues prácticamente igual. Lo único que tenemos de novedad son los paneles que hemos visto en la parte interna. Esto pues también lo han pintado. Y otra vez. Vamos a buscar otro sitio ya. Y aquí a la derecha tenemos pues metal. Bueno, no sé yo qué decir, ¿eh? No sé yo qué decir. Si es metal o plástico. Mirad, escuchad. Es como un plástico duro, ¿no? O, no sé. Esto es lo nuevo que han colocado. Cubriendo las paredes. Vamos a ver este lado también. Sí. Y aquí está el otro cachito de pared. Que las únicas novedades, pues bueno, es el material que han puesto aquí. Nada más. Y a ver, los accesos hacia arriba. Nada, simplemente nos han dado una mano de pintura y ya está. Y también vamos a ver las nuevas bandejas que han ido incorporando en la zona alta de la visera. Aquí la podemos ver ya tapada, imagino que con el cableado correspondiente. Y vemos cómo recorre toda la parte superior de estos palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro.
como siempre bordeando, pues para que no se vea feo, ¿no? No se vean los cables ahí por fuera como si fuese una chapuza. Mirad esta imagen. ¿Os gusta? Dale a like. Me estoy entreteniendo tanto que al final no llego a ver el partido, que faltan solamente 15 minutos. Y yo aquí como si nada. Aquí llegamos a la zona de tribuna. ¿Queréis que os haga? Aquí poco movimiento, la verdad, hemos visto estos últimos días. Vamos a pasar directamente a ver si podemos ir. Ahora salen los porteros de Atlético de Madrid. A ver si podemos ver a los porteros, no. Los nuevos compartimentos que han creado aquí entre los banquillos y el palco presidencial. Otra de las zonas donde tienen que seguir trabajando, por supuesto. Todo está aún muy deteriorado. Aquí seguimos en construcción, en remodelación, como podéis ver, vallas de obras. Y no os vayáis muy lejos porque, mirad, desde esta zona de tribuna del fondo norte lo que vamos a ver ahora. Dejad lo que estáis haciendo porque esto va a ser... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Madre mía. Y estáis viendo un vídeo, pero si estuvieseis aquí conmigo, fliparíais. Bueno, realmente también estáis flipando, pero no lo vais a decir porque no lo escucho. Pero mirad, desde esta zona de aquí se va a ver el videomarcador al completo, excepto esta parte de aquí. Ahí, toda esta parte de aquí no se va a ver. Pero, madre mía. Por cierto, los altavoces hoy como que no están funcionando, ¿no? Mirad, noche ochentera. Madre mía, me quedo hipnotizado. Bueno, vamos a seguir porque al final, si no me quedaba aquí toda la noche. Venga, seguimos. Mira qué bueno, cómo giro, mis 32 años, Bueno, yo creo que aquí tienen que dar una mano de pintura todavía. Como podéis ver, esas paredes no están terminadas. Este pasillo que tenemos entre la grada alta del fondo norte y la zona de tribuna, este vomitorio igual, tiene que seguir trabajando. Y vamos a ver si podemos recorrer el camino entero. ¡Guau, tío! Es increíble, Madre mía. De verdad que es que estoy flipando. Y eso ya he pasado más veces por aquí, pero igualmente flipo todo lo que puedo. Y mira, ahí al fondo tenemos el restaurante de la Puerta 55. Ese de ahí, que solamente se abre de momento los días de partido. Estuvimos un día por ahí, pero no me dejaban acceder más. Así que, bueno, cuando esté abierto ya al público, no solamente días de partido, vamos a ver si podemos tomarnos una agua negra ahí. Bueno, le acaban de dar más potencia a los focos. Eso es que dentro de poco ya va a salir el Real Madrid a calentar. Qué barbaridad, A la vez que te vas moviendo, ya te vas dando cuenta del impacto, ¿no?, de la obra, de cómo va quedando todo. Ya hace falta ver encendida en ese caso, esa estructura que tenemos en la Castellana, en el lateral oeste. Ya que vamos llegando ya a los asientos VIP. Bueno, ahora mismo no, porque no podemos bajar, acaba de bajar, bueno, está bajando un grupo. Pero sobre todo, mirad cómo han ido cerrando. Bueno, voy a esperar a que pasen. Aquí lo podéis ver. Bueno, sobre todo el acabado final, la verdad que está muy chulo, así plateado, con un contraste perfecto con el nuevo Bernabéu, que es azul marino. Ahí lo veis, los asientos. Y realmente, bueno, pues esto es lo que han ido haciendo, crear los compartimentos. Cada compartimento tenemos, bueno, ahí tenemos 3 asientos, pero aquí tenemos 4. Parece que en el centro hay 3 y en los laterales tenemos 4. A ver si vemos alguna novedad más. Por cierto, esto es uno de los accesos al Tunnel Club. Mirad.
parece que es el Atlético de Madrid. Esto del Tunnel Club es uno de los miradores por donde, bueno, pues se ven a los jugadores tanto salir como entrar. O bueno, salir como entrar. Lo que pasa es que, bueno... no se ve gran cosa, ¿eh? No se ve. Y también podéis ver la nueva iluminación que han puesto en la parte superior del palco presidencial. Esa es, creo que la novedad que tenemos en el palco de honor. Bueno, hemos visto básicamente lo que podemos ver en estos asientos VIP, entre los banquillos y el palco presidencial. La pena es no poder pasar por ahí, que es la entrada al Tunnel Club. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, no se puede tener todo en esta vida. El Atleti también quiere ganar una Champions y bueno, pues resulta que siempre acaba la temporada igual, odiando al Real Madrid y queriendo de ser una Champions. Tenemos que ganar. Bueno, pues vamos a ir pensando en ir a nuestro asiento. Antes de llegar voy a seguir grabando todo lo que pueda grabar. Esta parte de aquí es la parte central del nuevo edificio. Estamos todavía en el lateral este. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Acercándonos a estas puertas. Aquí están los palcos. Esos palcos que hemos visto con las escaleras, pues igual. Esas que, pues bueno. Realmente no se ve nada, pero ya al fondo podemos ver los palcos. Y aquí pues puerta cerrada, prohibido el paso. Pero ya sabéis lo que es esto, ¿no? Parte central del nuevo edificio. Todavía zona sin habilitar. Por supuesto, mirad, todavía todo lo que falta. Y lo oscuro y sombrío que está todavía. Pero bueno, a ver si con un poquito de suerte, para finales de temporada, tipo abril, mayo, podemos ver ya todas estas zonas habilitadas, o al menos al 90%. A ver, ¿qué está grabando este? ¿Qué me estás quitando tú de grabar? ¿Qué me estás quitando tú de grabar? ¡Wow! Ah, bueno, si esto ya lo hemos visto, ¿no? La duda es por qué habrán puesto estos andamios. Imagino, y pensando en los trabajos que han realizado en la parte interna de la fachada oeste, será para colocar los tubos de canalizaciones de aguas y demás. Venga, seguimos avanzando, ya estamos prácticamente terminando el vídeo. Por cierto, me he cruzado con muchas personas hoy que ven mis vídeos. Hoy yo creo que ha sido el día que más me he cruzado, Muchas gracias a todos, de verdad, por ver mis vídeos, por animarme, por apoyarme. Gracias. Bueno, pues ya la gente abandona el estadio, nosotros también abandonamos el vídeo. Vaya tela. Al final ha empatado el Real Madrid contra el Atlético de Madrid y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y esos likes.